Buenas tardes, mi nombre es Vicente Alejandro Silva Ramírez y hoy voy a explicar el funcionamiento de 5 sistemas de electrónica de potencia. Estos sistemas son los rectificadores de onda completa con tap central, el puente rectificador trifásico, la disminución del rizado de corriente con un inductor, el rectificador monofásico con puente de tiristores y el conversor dual trifásico con tiristores. Para empezar, explicaré el funcionamiento del rectificador de onda completa con tap central. El diagrama es el que se muestra, pero para entenderlo de una mejor manera vamos a dividirlo por partes y analizar cada una de ellas por separado. La primera parte que compone un rectificador es un transformador de entrada única y doble salida. Dicho transformador obtiene el voltaje de corriente alterna que llamaremos Vp y lo divide en dos partes, los cuales tienen dos voltajes iguales que llamaremos Vs. Ahora vamos a generar un voltaje AC de entrada y veremos cómo se comportan los voltajes Vs. Como ves, los voltajes Vs se mueven en fase con el voltaje Vp, o sea, aumentan y disminuyen al mismo tiempo que el voltaje de entrada Vp. Luego de analizar este voltaje, en sus dos extremos conectaremos dos diodos de potencia y una resistencia en su tap central. Ahora analicemos qué sucede en el circuito cuando el voltaje Vp está en su zona positiva, o sea, cuando su positivo está arriba y el negativo abajo. Cuando esto ocurre, el voltaje Vs tiene su polo positivo en la parte superior y el negativo en su parte inferior. Esto significa que la corriente tenderá a moverse en esta dirección. Debido a que el diodo 1 está conectado de esta manera, permite el flujo de corriente, pero el diodo inferior, al estar conectado al contrario, no permite el flujo. Así que la corriente se mueve de esta dirección únicamente. Luego, cuando el voltaje Vp de entrada está en su zona negativa, los voltajes Vs tienen su polo positivo ahora en la parte inferior y el negativo en la superior. Esto significa que la corriente tenderá a moverse en esta dirección, pero al estar los diodos conectados de esta manera, la corriente solo podrá moverse por el diodo inferior y por el superior quedará bloqueada. De esta forma, al ver la corriente que circula por la resistencia, este siempre viaja de derecha a izquierda, generando un voltaje de corriente directa sobre la misma que llamaremos V0. Si graficamos el voltaje sobre la resistencia respecto al voltaje Vp de entrada, podemos ver cómo el voltaje aumenta y disminuye a la vez que el voltaje Vp, pero siempre de forma positiva, obteniendo un voltaje DC. Ahora continuamos con el puente rectificador trifásico. Para empezar, lo que vamos a hacer es dividir un transformador. Debemos tener en cuenta que físicamente no se divide, solo lo hacemos para organizar mejor el circuito en el dibujo, pero el transformador jamás se abre ni se corta. Le damos un valor al transformador para saber cuál está conectado con cuál, y luego hacemos el mismo procedimiento para tres transformadores distintos. Luego dividiremos cada mitad en dos grupos diferentes. Con el primer grupo hacemos una conexión tipo triángulo y con el segundo una conexión de tipo estrella. Luego de esto conectamos las puntas del triángulo y las esquinas de la estrella, además de su centro. Ahora le damos nombres a las esquinas de la conexión tipo estrella como A, B y C, y a su centro, al ser el punto común, será el neutro de nuestra conexión. Si miramos el voltaje que pasa por uno de los transformadores, por ejemplo el que tiene sus esquinas en A y en neutro, vemos que su voltaje es de A menos N. Dicho voltaje lo llamaremos VAN y lo escribiremos sobre el transformador.
Este mismo proceso lo hacemos sobre todos los transformadores restantes. Lo siguiente que haremos es conectar 6 diodos de esta manera y las salidas de la conexión estrella las conectamos de esta forma. Luego agregamos una resistencia y tenemos el circuito completo. Si analizamos el voltaje de entrada, al ser trifásico, notamos como las tres ondas están desfasadas entre sí con un valor de 120 grados. Si miramos qué ocurre en el primer tramo, podemos ver que el voltaje VCB sobre la conexión triángulo es mayor a todos los demás. Significa que el voltaje más fuerte estará entre los terminales C y B, con C positivo y B negativo. Esto significa que la corriente va a viajar por este camino en busca de completar el circuito a través de los diodos y la resistencia. Si vemos el siguiente ciclo, el mismo proceso ocurre pero con el voltaje máximo en VAB, con el positivo en A y el negativo en B, provocando que la corriente viaje de esta manera. Este proceso ocurre para todos los ciclos consecutivos, cada uno provocando que la corriente sobre la resistencia viaje de arriba hacia abajo, provocando un voltaje DC sobre la misma. Ahora vamos a ver la manera en la que se disminuye el rizado de corriente en un rectificador usando un inductor. El rizado de corriente en una señal de salida es la cantidad de contenido AC respecto al DC de dicha señal. La forma en la que esto se calcula es dividiendo el valor de corriente AC sobre la corriente DC. Este valor es conocido como el factor de rizado e indica qué tanto contenido AC hay en la señal de corriente. La corriente AC de la señal se calcula usando una aproximación para facilitar el cálculo, con esta siguiente fórmula, donde Vm es el voltaje pico de la entrada, R es la resistencia de carga y L el valor de la inductancia usado para el rizado. La corriente DC de la señal se calcula usando la siguiente fórmula. El próximo rectificador que explicaré es el rectificador monofásico con puente de tiristores. Antes de explicar el rectificador, es importante conocer qué es un tiristor. Básicamente, un tiristor es un diodo con una puerta de control. Esto quiere decir que funciona igual que un diodo común, permitiendo el flujo de corriente hacia un lado e impidiéndolo hacia el otro. Pero la diferencia es que solo permitirá el flujo de corriente si éste recibe un pulso o un voltaje por su conductor de puerta. Si este voltaje de puerta se desconecta, el tiristor continúa permitiendo el flujo de corriente y se volverá a cerrar solo cuando la corriente que fluye por él llegue nuevamente a cero. El circuito del rectificador consta de una entrada con transformador, 4 tiristores y una carga, que en este caso será una resistencia y una inductancia. Cuando la entrada está en su lado positivo, la corriente busca ir del lado positivo al negativo a través de los tiristores. Si estos tiristores son activados en el momento que inicia la onda, la corriente fluye normalmente como si fueran diodos normales. De igual forma, si la onda está en su lado negativo y asumiendo una activación de tiristores en fase con la onda, la corriente busca ir del lado positivo al negativo a través de los otros tiristores. Si por otro lado, las activaciones de los tiristores ocurren un poco después de que la onda aumenta o disminuye, el voltaje sobre la carga no va a aumentar hasta que el tiristor esté activado. Luego, cuando el voltaje pasa a ser negativo, como la carga tiene una inductancia que almacena energía en forma de corriente,
El tiristor sigue conduciendo durante la onda negativa hasta que los otros tiristores se activen para rectificar la onda. La utilidad de usar tiristores en lugar de diodos comunes es que se puede controlar el valor de C de la señal convertida, ya que se puede controlar el ancho de la onda que queremos rectificar y con esto aumentar o disminuir el área bajo la curva de las ondas, para de esta forma aumentar o disminuir el valor medio o valor de C, siempre teniendo en cuenta que el voltaje de C máximo es de la onda completa respecto al pico máximo de entrada y el valor mínimo de 0. Para terminar, vamos a ver el funcionamiento del conversor dual trifásico con tiristores. En esta demostración se opta por mostrar el funcionamiento con la imagen únicamente, debido a que simplemente tiene el mismo funcionamiento que el puente rectificador trifásico que vimos anteriormente, con la particularidad de ser dos de estos circuitos conectados a la misma carga e invertidos. Para empezar, es necesario aclarar que los dos conversores funcionan simultáneamente, pero el control se aplica dependiendo de la correcta activación y desactivación de los tiristores. Esta configuración permite que se puedan generar voltajes y corrientes de C tanto positivos como negativos sobre la carga, ya que se pueden ajustar los voltajes de ambos conversores. Se puede ver que los dos conversores no se conectan directamente a la carga, debido a que, a pesar de tener un voltaje igual, estos voltajes no tienen los mismos valores instantáneos, o dicho de otra forma, las ondas no entran al mismo tiempo ni en la misma fase para los dos conversores.